Para los trabajadores, la globalización presenta ventajas e inconvenientes, como ha subrayado la declaración de la OIT del año 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa. En este sentido, creo que cabría distinguir, por ejemplo, los puntos de vista que pueden ser muy divergentes de los países en desarrollo y, por otro lado, los países desarrollados. Está claro que en algunos casos la globalización ha servido para que determinadas zonas y determinadas personas salgan de la pobreza, ha producido un aumento de riqueza en determinadas actividades, en determinadas zonas, pero por otro lado es posible también que en países desarrollados la globalización haya supuesto, por ejemplo, pérdida de puestos de trabajo o determinados problemas en el ámbito de la informalidad en el trabajo. Por tanto, y en la medida en que pueda haber ganadores y perdedores de la globalización, lo importante sería saber qué respuesta dan los Estados y la comunidad internacional a este fenómeno. Creo que la globalización es un fenómeno imparable. Como dice un refrán español, no se pueden poner puertas al campo, y por tanto creo que una respuesta del tipo el resurgir del proteccionismo no sería adecuada. Creo que también convendría huir de una guerra de competitividad global que se tradujese en una race to the bottom, en un empeoramiento de las condiciones de trabajo, y por tanto creo que en definitiva el debate consistiría en dotar de una dimensión social a la globalización y por tanto hacer que la globalización sea compatible con los derechos de los trabajadores y también con el desarrollo sostenible. En un mercado global creo que conviene volver a reflexionar sobre algunos de los textos fundadores del derecho internacional del trabajo, en concreto con la idea presente ya en el preámbulo de la Constitución de la OIT de que el trabajo no es una mercancía. Esta expresión ha producido, sirve para subrayar el hecho de que más importante que la dimensión objetiva del trabajo es la dimensión subjetiva, es decir, hay que situar al trabajador en el centro de la reflexión y el trabajador, lógicamente, tiene unos derechos humanos en el trabajo. En este sentido, es importante la declaración de la OIT del año 1998 sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo. Sobre la misma me gustaría hacer ahora alguna consideración rápida. En primer lugar, de esta declaración se desprende que los derechos humanos en el trabajo son un umbral de decencia, en el sentido de que hay que respetar al menos las 4 dimensiones que se contienen en los denominados 8 convenios fundamentales de la OIT. En concreto, el respeto de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la prohibición del trabajo forzoso, la prohibición del trabajo infantil y, por último, la no discriminación en el ámbito laboral. Por tanto, una primera dimensión de los derechos humanos en el trabajo es que constituyen este umbral mínimo de decencia. En este sentido, conviene recalcar que los derechos, el respeto de los derechos humanos en el trabajo básicos es una de las 4 dimensiones de la idea de trabajo decente. En segundo lugar, es importante destacar la nota de la universalidad de estos derechos humanos. En definitiva, lo que hace la declaración del año 98 es señalar que todos los Estados miembros de la OIT, aunque no hayan ratificado estos 8 convenios fundamentales, deben respetar estos 4 principios y derechos fundamentales en el trabajo. También sería importante una idea que se desprende de esta declaración, el hecho de que en inglés son enabling rights, es decir, derechos condición, derechos que sirven para conseguir otros derechos. Esto es particularmente cierto de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva, aunque no es tan evidente si pensamos en, por ejemplo, el derecho, la prohibición del trabajo infantil o del trabajo forzoso. Y quizá por último, una nota importante de los derechos humanos es que hay que ponerlos, de los derechos humanos en el trabajo, es que hay que ponernos en conexión con el resto de derechos humanos. Y esto se deriva de las notas de la indivisibilidad y de la interdependencia de los derechos humanos. Por tanto, estos derechos humanos en el trabajo están conectados con el resto de las dimensiones del trabajo decente
y ya más en general con el resto de derechos humanos. En el plano nacional, el dilema o el problema que se plantea, creo, es cómo conciliar, por un lado, la libertad de empresa con la tutela de los derechos de los trabajadores. Y en el plano universal, el problema sería cómo conciliar la mayor interdependencia económica, cómo conciliar el desarrollo económico con la justicia social. Por tanto, siendo este el dilema, se han producido algunas respuestas. El discurso dominante es el discurso de la flexiseguridad, pero junto a él hay reflexiones muy interesantes, por ejemplo, del profesor Supió, sobre el estado profesional de las personas. Y por tanto, en definitiva, la respuesta que se dé a este dilema tiene una importancia considerable para ver cómo va a evolucionar el trabajo en el siglo XXI. En cuanto a la posible existencia de un derecho universal de trabajo, considero que evidentemente las declaraciones de la OIT del año 98 sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo y sobre la del año 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa apuntan ya pues lo que podríamos denominar un esbozo de un intento de hacer un orden público, social, internacional o universal, y en mi opinión lo importante sería, dado el carácter limitado de la declaración del 98, avanzar en la consecución de nuevos objetivos de tutela de los derechos fundamentales en el trabajo, ampliando esta declaración a otros campos, como por ejemplo la seguridad y salud en el trabajo y más en general unas condiciones de trabajo dignas. Solo así conseguiremos que en el siglo XXI el trabajo no sea una mercancía, por utilizar la expresión que aparece en el preámbulo de la Constitución de la OIT.